Otro asunto. Para Santiago Nieto, oye, es que estábamos justamente entrando a este tema de Enrique Peña y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora, Santiago Nieto Castillo, el titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, está claro. El expresidente Enrique Peña Nieto estuvo enterado de los mecanismos que durante su gobierno permitieron el desvío de miles de millones de pesos de recursos públicos. No había posibilidades, de acuerdo a Castillo, de que el presidente no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México. Así lo aseguró Nieto Castillo en una entrevista. Reveló que la información aportada por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, señalado de participar en la red de sobornos de la firma brasileña Odebrecht y quien ofreció aportar información a las autoridades, permitió ampliar la investigación a 70 personas, entre ellas Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, David Penchina, quien fue senador durante la discusión de la reforma energética y dirigió el Infonavit en el último tramo del sexenio pasado, dio a conocer que hay una nueva investigación por la venta de terrenos federales a bajo precio en Puerto Peñasco, Sonora, durante el tiempo en que Rosario Robles encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y adelantó que también se presentó una denuncia contra Luis Miranda, secretario de Desarrollo Social, durante una parte del gobierno de Peña Nieto por haber legado bienes inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad al Sindicato Mexicano de Electricistas. La Unidad de Inteligencia Financiera está adscrita a la Secretaría de Hacienda. Hasta el gobierno anterior tenía un papel más bien discreto. Ahora es una de las instancias claves en la estrategia del gobierno federal contra la corrupción, una de las principales políticas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Santiago Nieto expuso que hace 2 años, cuando asumió la titularidad, encontró una unidad de inteligencia financiera que servía para fines políticos de presión a los opositores al gobierno de Peña Nieto y era un mecanismo de extorsión que se complementaba con elementos de la entonces CEIDO, es decir, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, actualmente privados de la libertad que utilizaban la información de la UIF para actividades de extorsión a empresarios y a ciudadanos con flujo de efectivo importante. Relata que encontró listas de personas que eran investigadas, entre ellas periodistas, lo que decíamos. Se hacía, dijo, un uso político de la institución para fines de carácter económico o de persecución política, dicho por el propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Este tema en donde entre más le buscan, más le encuentran. Y la afirmación que ahorita menciona Santiago Nieto, en donde era imposible que no supiera Enrique Peña Nieto de lo que estaba pasando, lo hemos comentado justamente aquí. ¿Cómo va a ser posible que no se haya dado cuenta que miles de millones de pesos estaban siendo desviados en todas las secretarías? Porque no es un tema específico de una secretaría. Y también lo hemos dicho aquí. A ver, si llegan y te quitan, o tienes 1,000 pesos en tu cartera y te quitan 200, te vas a dar cuenta. Tal vez no te das cuenta si te quitan 10. Pero si te quitan 200, te vas a dar cuenta. Y si eso lo manejamos en miles de millones, por supuesto que te vas a dar cuenta porque el dinero no te va a alcanzar. Entonces es algo ilógico que los secretarios o el mismo presidente no se haya dado cuenta del mal uso de los recursos. De hecho, la posición del presidente López Obrador es muy clara. Cambiar esa dinámica hacia una de cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho, particularmente en los temas relacionados con el combate a la corrupción. El funcionario apunta que la corrupción en México era sistémica y los diseños institucionales para combatirla eran y siguen siendo en gran medida insuficientes. Sí sostuvo en este tema que el Sistema Nacional Anticorrupción causa carencias en cuanto a la vigilancia del uso de los recursos por parte de los servidores públicos y de su entorno cercano, de acuerdo con Santiago Nieto. Vamos a ver en qué concluye, porque hasta el momento siguen siendo muchas cortinas de humo, varios implicados, pero pues no se ve claro exactamente hasta dónde vaya a ser. Se menciona mucho el nombre de Peña Nieto, pero no se le ha llamado a declarar, no se dice que se tenga alguna investigación
esos términos. Se sabe que de Luis Videgaray sí puede haber una investigación. Pero de a poco han ido escalando y de hecho esta sería la primera vez que la unidad de inteligencia financiera o con una dependencia de esta categoría reconoce que de acuerdo a sus investigaciones y a lo que ellos tienen sobre la mesa, resulta pues claro que el propio expresidente Enrique Peña Nieto estaría pues, no solamente enterado, sino que supo entonces punta a punta qué es lo que estaba sucediendo en este múltiple y sistémico desvío de recursos durante su administración. Se han acotado pues distintas investigaciones, una de ellas la estafa maestra, de la que solamente en ella pues, se habla de 5,000 millones de pesos desviados, un capital que a la fecha nadie sabe dónde quedó y se empiezan entonces a generar las investigaciones, surgen nombres, mandos medios, detenciones, testigos colaboradores que empiezan a darle forma a una investigación como nunca la ha tenido la República Mexicana en su historia. ¿No? También hay que ver el tema de los tiempos en donde se vive ahorita un tema de pandemia y que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Entonces, Y que esta administración lo puede capitalizar en ese sentido, claro. muy Claro. probablemente ese sería el sentido en el que se espera que vaya todo esto. Sí, que conforme se vayan acercando los tiempos de las intermedias, las investigaciones vayan avanzando y las detenciones se vayan presentando, ¿no? Entonces, quizá puede ser también un tema de capitalización política. El tiempo lo dirá. Por lo pronto, ahí están las declaraciones de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en torno al expresidente Enrique Peña Nieto.